noches, yo soy Leonardo Curcio y le doy la más cordial bienvenida a este programa de Voto Informado, en el que tendremos un diálogo directo y abierto con los dirigentes de los partidos políticos. Esta noche arrancamos con el Partido Encuentro Social y me acompaña en el estudio Hugo Eric Flores. Señor presidente, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la comunidad le formulará preguntas en un momento más. Dividiremos este programa en 3 bloques. Hablaremos en primera instancia de su partido, de su, digamos, los elementos fundamentales de la formación política que usted dirige. Posteriormente hablaremos de economía, también hablaremos de seguridad y justicia. Hablaremos en el último bloque también de participación social. Así es que empezamos con usted. Le rogamos que en los próximos 3 minutos nos cuente un poco de su partido. Muchas gracias. Primero, agradecemos la invitación de poder regresar aquí a nuestra alma mater. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue justamente en esta universidad donde nos llenamos de sueños, donde nos llenamos también de realidades, de preocupaciones. Y bueno, pues es muy bueno regresar a nuestra universidad. La organización que hoy dirijo empezó justo en los terremotos del 86, es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nos empezamos a juntar un grupo de jóvenes, estábamos en la preparatoria y básicamente nuestro trabajo era llevar comida caliente a toda esa gente que se quedó sin casa. Después estuvimos acudiendo a varias partes del país donde había necesidades de emergencia como estas, básicamente de carácter asistencial. Y bueno, pues nos empezamos a congregar cada vez más gente alrededor de una idea como esta. Poquito tiempo después evolucionamos y decidimos empezar a formar organizaciones ya más formales para hacer trabajo asistencial y comunitario, básicamente en áreas deprimidas de todo a lo largo y ancho de nuestro país. Tuvimos muchas experiencias en Chiapas, en la Sierra Tarahumara, y nos dimos cuenta que la poca cosa que nosotros podíamos hacer, el poco apoyo que podíamos llevar a estas personas, no era suficiente para transformar su realidad. Recuerdo perfectamente cuando en un viaje en la Sierra Tarahumara, increíble, ¿no? Yo no sabía que había mexicanos que todavía usaban taparrabos, ¿no? Yo pensé que yo había conocido a los pobres y nos dimos cuenta que en nuestro país, desafortunadamente, la pobreza sigue siendo lacerante. Después, cuando nos dimos cuenta cómo había venido decreciendo la población rarámuri, en una situación básicamente de emergencia, pensamos que no podíamos seguir haciendo lo mismo, que no podíamos seguir llevando un mejoralito o ser disruptivos inclusive en alguna comunidad con pobreza extrema, porque no estábamos haciendo ningún cambio. Y empezamos a formar una organización política. Nosotros decidimos creerle a la ley y empezamos con una agrupación política nacional. No teníamos mucho tiempo que la ley permitía a los ciudadanos organizarnos para crear agrupaciones políticas nacionales que después se pudieran convertir en partidos políticos. Bueno, eso dice la ley. La práctica es mucho más difícil que eso. Fuimos la única organización que, siendo agrupación política nacional, conseguimos nuestro registro en el año del 2001 ante el entonces CIFE. Hoy somos partido político, corrimos toda la ruta. Decidimos después empezar a formar partidos políticos estatales. Eso en este país es prácticamente imposible. Se tiene que contar con el apoyo, con el respaldo del gobernador en turno si uno quiere hacer partidos políticos estatales. El único partido donde nadie nos preguntó, el único estado, pero donde nadie nos preguntó, nadie se acercó con nosotros, nos dejaron cumplir con la ley, fue el estado de Baja California. Hace 8 años somos partido político estatal en el estado de Baja California. Y tuvimos muchos problemas, muchos obstáculos, porque en Chiapas no pudimos hacerlo, porque en Sinaloa no pudimos hacerlo, porque en Chihuahua no pudimos hacerlo, porque en Tamaulipas no pudimos hacerlo, a pesar de haber cubierto con los requisitos de ley. Hace 1 año y medio decidimos irnos ya al Partido Nacional y afortunadamente logramos completar todos los requisitos de ley y hoy ya somos un partido político nacional. Realizamos 249 asambleas distritales, la ley nos pedía 200, y realizamos también la afiliación de 320,000 mexicanos, que es lo que hoy nos tiene aquí.
Ya. Presidente, hay por supuesto muchas preguntas que ya saldrán en el tercer bloque, particularmente sobre la estructuración regional de su partido y cómo fue llegando efectivamente a lo que es hoy y a, por supuesto, la propuesta que le hace a los mexicanos en las próximas elecciones. Vamos a proceder ahora a desarrollar los bloques que están previstos en el programa, una comunidad de ciencias políticas. Usted sabe que esta facultad es una facultad bien informada y arrancamos pues el programa pidiéndole a Gabriela López Chimal que haga su pregunta. Nada más recordar a qué programa pertenece. Gabriela, por favor. Hola, mi nombre es Gabriela Chimal, soy estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Mi pregunta es, ¿cuál es la postura del Partido Encuentro Social ante un posible aumento del salario mínimo a nivel nacional? Mira, nosotros estamos porque se derogue la figura del salario mínimo. Desafortunadamente, en nuestro país, el salario mínimo ha llevado a la improductividad, pero sobre todo ha llevado a la desigualdad social en nuestro país. A mí siempre me gusta poner un ejemplo. Un joven que trabaja en McDonald's, en México, gana en 8 horas lo que nuestros socios comerciales en Estados Unidos en 1 hora y en Canadá en 50 minutos. El mismo trabajador. El mismo trabajador, el mismo trabajo, hacen exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿y quién se quedará con ese recurso que no es empleado en salarios? Nosotros en Encuentro Social estamos por la desaparición del salario mínimo. ¿De qué nos sirve que se hayan subido 4 pesos? Es el salario la principal manera de redistribución de la riqueza que desafortunadamente en nuestro país ha sido acaparado. En Encuentro Social nosotros estamos promulgando y diciendo que es necesario ya acabar con el salario mínimo. Ya, pues ahí está la propuesta. Voy a rogarle ahora al maestro Armando Chacón que formule su pregunta. Maestro. ¿Qué tal? Me llamo Armando Chacón, soy economista y me gustaría preguntarle cuál es la postura de su partido frente al endeudamiento de los estados y municipios. En particular, ¿qué opinaría usted de que el endeudamiento tuviera que licitarse como cualquier otra compra o contratación de servicio público? Sí. Tenemos en la historia reciente de nuestro país endeudamientos como el del estado de Coahuila, que nadie sabe cómo surgió, ¿no? Empezaron a hacer obras faraónicas y desafortunadamente en los municipios y en los estados se empezaron a endeudar terriblemente con propósitos políticos y electorales. Gran parte de esos endeudamientos que hoy se tiene es fácil comprobar cómo fueron utilizados en procesos electorales. Definitivamente se tiene que cambiar la ley. Nosotros creemos en una república federal y desde luego que sentimos que debía de respetarse el artículo 115 constitucional y desde luego que sabemos que los estados son libres y soberanos, pero ese no es el país en el que vivimos desafortunadamente. Se tendrán que crear nuevas reglas porque no podemos hipotecar el futuro de los mexicanos en estas deudas tan grandes que desafortunadamente se han generado por motivos políticos. Esa es la realidad de lo que ha acontecido en nuestro país en los últimos años. A la llegada del gobierno panista, justamente para darle equilibrios de poder a lo que desafortunadamente no transitó un sistema democrático, se dejaron que los gobernadores, en un arreglo de poder político, no en un arreglo financiero, hicieran y deshicieran. Y la falta de transparencia en todos esos procesos, como el que yo acabo de mencionar, es lo que tiene sumido a este país en la deuda municipal y en la deuda estatal, que en algunos estados es verdaderamente escandalosa. Ojalá hubiera habido transparencia, porque muchos de esos gobernadores debieron haber terminado en la cárcel después de la manera inmisericordia en que hipotecaron el futuro de los mexicanos. ¿Pero qué mecanismos o qué reglas pondría usted para no conculcar el funcionamiento del federalismo, presidente? Sí. Mire, hoy hay un famoso tema de federalismo fiscal a través de un convenio que firma la federación con los estados. Eso definitivamente ya no puede seguir siendo. Deberían ser reglas establecidas desde el Congreso de la Unión que siguieran los propios congresos estatales y que básicamente tuvieran que ver con la transparencia, ¿no? Para saber cuándo y cómo se va a endeudar un congreso y evidentemente con la aprobación del Congreso local. Eso es. Bueno, pues vamos a rogarle ahora a Brian González que formule su pregunta. Estamos conversando con el presidente del Partido Encuentro Social. Brian, por favor. Hola, me llamo Brian Adonis González Ruiz, estudiante de Relaciones Internacionales. Mi pregunta es,
su partido, ¿cuál es su opinión en cuanto a que se pudiera legislar para reducir sustancialmente el presupuesto de las campañas electorales y también la duración de estas? Muchas gracias por la pregunta, Brian. Nos han dicho que estamos loquitos, que nos estamos poniendo un balazo en el pie, porque nosotros estamos en contra del financiamiento público a los partidos políticos. Este sistema de financiamiento público supuestamente tenía 3 objetivos. El primero, darle certeza al principio constitucional de igualdad y equidad entre los participantes, cosa que no sucede con las propias fórmulas legales. Número 2, se estaba buscando que no se desviaran recursos públicos, porque hoy los partidos ya gozarían de un presupuesto específico. Y número 3, se quería que grandes capitales, ya sea sucios o correctos, no entraran a la actividad política y no se apoderaran de los partidos políticos. Desafortunadamente, ninguna de esas 3 cosas sucedió. Hoy entran carretadas de dinero mal habido a las campañas políticas. Sigue habiendo una desviación impresionante de recursos. Pensar que un gobernador priista le va a ceder al otro, pues casi lo hacen por cuidarse la espalda. Entonces gastan millonadas de recursos públicos, inclusive hoy se han sofisticado las maneras en que se desvían los recursos públicos a través de programas sociales, a través de una serie de invenciones para seguir controlando al electorado en nuestro país. En Encuentro Social nosotros estamos diciendo piso parejo, que se acabe el financiamiento público a todos los partidos políticos y que con topes, por ejemplo, estamos proponiendo 10,000 pesos, los partidos vivamos de la aportación de nuestros simpatizantes y de nuestros militantes y que solamente podamos gastar justamente lo que recaudemos. Sentimos que sería muchísimo más igualitario, que sería mucho más equitativo y además no estaríamos gastando el dinero de los impuestos de los mexicanos en pancartas y en toda esa basura electoral que cada 3 años vemos en este país. Eso es. ¿Y el tiempo de las campañas, presidente? Mira, fíjense que nosotros estamos porque los tiempos por lo menos sean 60 días. Partidos nuevos como los nuestros no tienen la oportunidad de darse a conocer de manera tan rápida. Y bueno, la oportunidad de que escuche nuestra propuesta el electorado de repente llega a ser muy limitada. Hoy hay campañas que van a durar 30 días. Estamos en una absoluta principio de inequidad ante una campaña tan corta. Y ahora el tema de hacer campañas cortas era no gastar tanto dinero. Ya que el dinero no va a salir de nuestros impuestos, pues podemos hacer campañas donde la gente escuche las propuestas y vote por las propuestas y la plataforma electoral de los partidos en contienda. Muy bien, bueno, seguimos hablando de economía, también financiamiento de partidos. Ricardo Tapia Basurto, por favor. Muchas gracias, Ricardo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Ciencia Política. Ya comentaba qué es lo que no están de acuerdo. ¿Cuál sería su propuesta en materia fiscal y hacendaria para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos de México sin necesariamente incurrir en riesgos inflacionarios o en ahuyentar inversión extranjera? Sí, saben, nosotros traemos una propuesta de verdadero federalismo fiscal. Estamos proponiendo que el impuesto al trabajo, ¿no?, los ICRs y todos los que de repente se sacan de la chistera, quiero hablar del impuesto al trabajo, lo cobre la federación. Solamente la federación, lo que les obligaría a tener una base recaudatoria mucho más amplia. Y estamos proponiendo que el impuesto al trabajo le hace los IVAs, se cambie todo el sistema fiscal y sean los propios estados quien cobre el impuesto al trabajo, de acuerdo a los porcentajes que ellos mismos determinen y que sea aprobado por su Congreso local. Al consumo, presidente. Sí, al consumo, los IVAs. Va a romper el sistema fiscal una propuesta como esta, porque entonces el gobierno federal se va a ver obligado a verdaderamente recaudar. Hoy las exenciones que tiene el gobierno fiscal son verdaderamente escandalosas. Quiero recordar una, cuando se vendió Banamex después de que fue rescatado con miles de millones de pesos por los mexicanos, la transacción se hizo a través de la bolsa de valores y no se pagó un peso de impuesto. Cuando uno vende una casa, paga impuestos. Bueno, se vendió toda una institución financiera y no se pagó ni un solo peso. ¿Por qué? Porque esos privilegios hoy los tiene la federación debido a que tiene las 2 vías de recaudación de impuestos. Nosotros queremos que el impuesto al consumo sea recaudado por los propios estados y que finalmente, al liberarse toda esa burocracia y todos esos acuerdos de coordinación fiscal con la federación, se le dé una autonomía
verdaderamente fiscal a cada una de las entidades federativas. Nosotros sentimos que con una propuesta como esta se romperían muchísimas inercias que viene arrastrando el sistema fiscal mexicano y que sin duda alguna podría tener dinero fresco para que haya un verdadero desarrollo regional. Yo me imagino, no sé, por ejemplo, en Coahuila o en Durango, ¿no? En esa zona, en esa región lagunera, con los estados cobrando impuestos al consumo, seguramente tendrían mucho más oportunidad para detonar esa parte regional. Sentimos que eso podría pasar en todo el país, que la mayor recaudación local permitirá, además de eliminar burocracias, tener dinero fresco para ser aplicado de manera directa, sobre todo en trabajo productivo. Entonces el ISR lo recaudaría la Federación y los impuestos al consumo los estados. Vamos, si le parece, a tomar una última pregunta para cerrar este bloque de economía. Roldán Carrillo, por favor. Hola, mi nombre es Roldán, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y mi pregunta es la siguiente. Consejo Nacional de Políticas Públicas y Fiscales que propone verificar el desarrollo fiscal de los estados y municipios. ¿Cuáles serían sus atribuciones y esto no atentaría con el federalismo fiscal del país? Al contrario, justamente nosotros pensamos que si se crea un consejo rector para determinar la política hacendaria y fiscal de nuestro país, se podría estar revisando a cada uno de los estados las reglas que se apliquen. ¿Por qué nosotros estamos diciendo eso? Porque hoy la Secretaría de Hacienda ha acumulado un gran poder, no solamente político, sino sobre todo económico en este país. Ha llegado el momento que se descentralice el poder político de nuestro país a partir de la redistribución de la riqueza nacional, de la riqueza pública, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tendrían que trabajar con los estados, porque hoy las burocracias estatales, los niveles de capacitación en los estados son verdaderamente exiguos. Creemos que si se crea un consejo a nivel nacional que le dé seguimiento, seguramente en unos años podríamos tener una mucho mejor redistribución de la riqueza nacional. Bueno, pues estamos en Voto Informado conversando con el presidente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Vamos a hacer una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. En este ejercicio de voto informado, diálogo público, estamos conversando hoy con el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. En este segundo bloque le proponemos discutir tema candente para este país, seguridad y justicia. Vamos a empezar esta ronda pidiéndole a Laura Rosas que haga uso de la palabra. Laura, por favor. Buenas noches. Mi pregunta, soy estudiante de Relaciones Internacionales y como tal me interesa mucho. ¿Qué opina la postura de su partido acerca de la descalificación que se le hizo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos? Mira, perdón que vaya un poquito a circular, pero ahorita te voy a contestar. Tenemos una gran vocación pacifista. Este país algún día fue un ejemplo por nuestra política exterior. Y fue un ejemplo justamente porque las recomendaciones que se hacían de parte de organismos internacionales eran perfectamente bien acatadas. Había un respeto de la clase política de este país para toda la norma internacional. Hoy sufrimos justamente un retroceso verdaderamente importante. No creemos que debe haber sido la tarea del canciller, ¿no? Haber descalificado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Me parece que había muchas cosas que revisar. Y si hoy nosotros no somos ese país autocrítico, que podamos asumir y decir, esta es nuestra opinión, y no solamente descalificar, pues no vamos a poder avanzar. Este país recibió con los brazos abiertos a la gente que venía perseguida de España, recibió con los brazos abiertos a la gente que venía perseguida de Chile, ¿no? Este país siempre ha tenido una vocación completamente distinta y hoy yo creo que tenemos que reencauzar el rumbo
y volver a ser ese país que en materia internacional fuimos tan activos porque reconocíamos nuestra problemática interior y tratábamos de superarla. Desde nuestro punto de vista nos parece de verdad que fue un gran error. Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Habrá que volver sobre estos asuntos. Alejandro Rivera, por favor. Hola, presidente. Mi nombre es Alejandro Rivera y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Mi pregunta es, ¿qué papel debe tomar el Estado ante delitos contra los derechos humanos? Sí, muy importante. Mira, tenemos que fortalecer muchísimo nuestro sistema de impartición de justicia. Nosotros estamos preparando una iniciativa de ley de verdadera reforma al Poder Judicial en nuestro país, porque es el Poder Judicial quien tiene que hacer que eso no quede impune, que cuando hay una violación sistemática a los derechos humanos, el Poder Judicial es quien tiene que impartir justicia. Le hemos puesto nosotros mucha esperanza y mucha atención a lo que iba a ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos y realmente la hemos deidificado, ¿no? Pensando que a través de una comisión, de un ombudsman, muchos de este tipo de cosas iban a poder cambiarse. Bueno, a nosotros nos parece que la institución es ejemplar, es muy importante, pero no va a poder hacer mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos si no hay una verdadera reforma al Poder Judicial en nuestro país. Hoy es el Poder Judicial en nuestro país el responsable de los grados de impunidad que vivimos en este país. Y parece un poder ajeno, que nadie le hace caso, que nadie lo toma en cuenta. Y viven en la peor de la malinformación, de la desinformación, de la transparencia. Hoy es eso el Poder Judicial. ¿No se supone que hay un Consejo de Judicatura responsable de revisar la actuación de los jueces? Se han convertido en cómplices de los jueces. Entonces, nos parece que hoy la lucha a los derechos humanos tiene que darse desde la Suprema Corte de Justicia y desde luego desde todos los niveles del Poder Judicial en nuestro país. Vemos un diagnóstico muy duro sobre la situación del Poder Judicial. Vamos ahora a rogarle a Yesenia Reyes que formule su pregunta. Yesenia. Hola, mi nombre es Yesenia Reyes, soy estudiante de Relaciones Internacionales y mi pregunta es, ¿considera que el crimen organizado en México puede tener un papel decisivo en la política mexicana? Mira, yo creo que ya lo ha tenido y no lo ha tenido de manera reciente. Por décadas estuvieron influyendo. Si quieren, no de manera externa, de manera interna. Muchas regiones de nuestro país desafortunadamente fueron infiltrados a través de recursos que el crimen organizado fue dando a distintos candidatos. Bueno, acaba de explotar un escándalo el año pasado en nuestro país a raíz de este trágico acontecimiento de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero no podíamos decir que eso era nuevo. En muchas regiones de nuestro país el crimen organizado ya ha influido de manera decisiva en muchos resultados electorales. Bueno, en algunas regiones, por ejemplo, del estado de Tamaulipas, hasta no dejaban que candidatos, de repente se bajaban candidatos y se bajaban candidatos porque eran amenazados por el crimen organizado. Yo la verdad creo que ha llegado el momento que las instituciones mexicanas se vacunen de toda esa situación y que haya una verdadera vigilancia de los dineros oscuros que están llegando a la actividad política. Es imposible que se puedan gastar tantos y tantos millones de pesos si no son provenientes, digamos, de alguna fuente no lícita en nuestro país, ¿no? Y esto podrá sonar muy cruento, pero a la vez que suena muy cruento, es muy real. No solamente Michoacán, no solamente Guerrero, en muchas partes del país ya el crimen organizado con recursos ha influido decisivamente en el resultado de las elecciones. Pero cuéntele al auditorio, quien está aquí presente, quien nos acompaña en la televisión, ¿qué está haciendo su partido para blindarse? ¿Qué están haciendo sus candidatos para blindarse precisamente de esa amenaza, presidente? Sí, fíjense que nosotros decidimos que en nuestra convocatoria no solamente íbamos a tener los clásicos controles, ¿no?, de que no hubiera actas de antecedentes no penales y todo. Se realizaron entrevistas de nuestros candidatos a diputados federales porque queríamos saber quiénes eran. Les pedimos sus estados de cuenta bancarias de los últimos 2 años, pues para saber qué recursos habían obtenido, de dónde lo habían obtenido, y digamos, nuestro campo de acción fue básicamente con la persona que hoy es nuestro candidato a diputado federal, ¿no?
estamos a punto de empezar también a cruzar con las instituciones del gobierno mexicano algunos otros datos para corroborar que la información que a nosotros nos dieron sea la correcta. Eso es. Vamos a rogarle ahora a Daniel del Callejo que formule su pregunta. Daniel. Muchas gracias. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi pregunta es muy concreta y tiene que ver con las minorías de este país. Y es, ¿qué mecanismos alternativos de resolución de problemas propone la organización que usted representa, especialmente para grupos vulnerables como invidentes y mudos en este país? Muchas gracias. Somos el partido que más personas con discapacidad está postulando para diputados federales. 21 candidatos de personas con discapacidad estamos postulando. No hay uno solo hoy en el Congreso de la Unión, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos diciendo, no queremos hablar nosotros por las personas con discapacidad, queremos que ellos hablen por ellos. Yo, en mi caso, tengo un familiar con alguna discapacidad, y las gentes que hemos vivido en un entorno familiar, sabemos de la gran lucha que familiarmente se hace para sacar adelante a una persona con discapacidad. Pero lo más asombroso es que nos han puesto ejemplos de vida. Ahorita algunas gente nos están criticando un poco porque dos medallistas paraolímpicos muy importantes, Doraelia García, nuestra candidata a diputada federal por un distrito aquí en Iztacalco, y candidato plurinominal también a la Cámara de Diputados por esta circunscripción, Saúl Mendoza, porque estos hombres tienen una historia y esta mujer tiene una historia de vida impresionante, ¿no? Y evidentemente ellos van a ser los responsables de llevar una iniciativa a la Cámara de Diputados para ver todos los temas que han afectado a esta gente. La falta de empleo, la falta de posibilidades reales, problemas de accesibilidad en todos lados, ¿no? Hay datos impresionantes en este país. Casi 9 millones de mexicanos sufren alguna discapacidad y no ha habido los legisladores que se volteen a verlos, ¿no? Me llama la atención, yo hace un tiempo fui funcionario aquí en el gobierno del Distrito Federal y fueron a inaugurarse unas rampas, ahí está una banqueta, unas banquetas, ¿no? 10 cuadras adelante ya no existían esas rampas, ¿no? O han creado unas rampas que es más difícil de subir. Bueno, ni con bicicletas de montaña se pueden subir esas rampas, ¿no? Absurdo lo que ha pasado desafortunadamente en nuestro país. Y el tema de nosotros es muy sencillo. Nosotros no queremos hablar por ellos, queremos que ellos hablen porque son un segmento muy importante de nuestra sociedad. Vamos ahora a rogarle a la doctora Claudia Calvin que formule su pregunta, doctora. Gracias, presidente. Soy egresada de la facultad, integrante del Consejo Ciudadano de Voto Informado. Y mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta de su partido para la mitad del electorado, para las mujeres? ¿Cuál es la propuesta en materia de seguridad, de justicia y por qué la mitad de los electores, nosotras, deberíamos votar por su partido? Sí. No es solamente un tema para nosotros de equidad o de igualdad numérica. Bueno, nosotros estamos postulando 152 mujeres y 148 hombres. Pero ni siquiera esa pequeña diferencia entre lo uno o lo otro nos va a hacer de manera real que las mujeres adquieran importancia en la vida política de nuestro país. Se tienen que hacer muchísimas más cosas que solamente una legislación que seguramente provocará resultados positivos desde nuestro punto de vista. Tuvimos un Congreso Nacional de Mujeres y en el mensaje nosotros les decíamos, queremos que se formulen verdaderos retos para los simpatizantes y militantes de Encuentro Social. La sorpresa de nosotros fue que la primera conclusión a la que llegó el Encuentro Nacional de Mujeres de Encuentro Social es que la primera mujer presidenta de este país va a salir de nuestro partido. Esa fue la meta que nos fijamos y como eso es una meta, vamos a tener que tomar muchísimas acciones para llevarlo en consecuencia. Por ejemplo, acabamos de hacer un estudio con grupos de enfoque, algunas gentes pueden creer o no pueden creer en esto, exclusivamente para revisar el tema de mujeres. Y yo estoy sorprendido de la propuesta. Se están creando algunos movimientos de mujeres profesionistas, otra de madres de personas desaparecidas, otras de madres que fueron asesinados sus hijos en esta lucha cruenta que se entabló en contra del narcotráfico, en esta guerra injusta para los mexicanos por los daños colaterales. Estamos creando movimientos como esos, estamos creando un movimiento de mujeres indígenas, ¿no? Donde, bueno, pues en este país
ser mujer, ser indígena, ¿no? Y luego tener otra religión distinta a la que practica la mayoría de la población, es la peor de las discriminaciones. Estamos creando también un grupo de eso y no lo estamos creando nosotros. Están surgiendo afortunadamente de manera natural y nuestro objetivo es que la participación sea real, que no solamente sea un discurso que se oiga bonito, y nos hemos puesto pues las metas como las que les acabo de mencionar. Estamos conversando con el presidente del Partido de Encuentro Social. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bueno, en este último bloque de este programa, presidente, me han dado el privilegio de que le formule directamente una pregunta, pero antes de que se la formule directamente, me gustaría que compartiera con el auditorio parte de los datos que nos comentaba en el corte sobre este tema de las actitudes que varían en función del género. Le ruego que en 30-35 segundos comparta con el auditorio esa información. Nosotros estamos realizando un estudio que comprende muchísimas cosas, justamente para darle cauce a esta búsqueda del apoyo de las mujeres a las propias mujeres candidatas de nuestro partido. Vamos a dar a conocer en el mes de mayo ese estudio que realizamos porque tuvimos un hallazgo impresionante. ¿Qué es? 68% de las mujeres en nuestro país, cuando tienen la opción de votar entre un hombre y una mujer, votan por un hombre. 7 de cada 10 prácticamente. 7 de cada 10 mexicanas cuando tienen esa opción votan. Hay distintas circunstancias y que bueno, los vamos a dejar ahí en la interrogante para que acudan a nuestro evento y se den cuenta de este estudio que hicimos. Bueno, ya tenemos un adelanto. Cuéntenos cuál es la posición de su partido respecto al Estado laico, presidente. Es un tema fundamental para nosotros. Nosotros creemos que el Estado mexicano no debe tener religión, debe ser justamente el garante de todas las expresiones religiosas para darle sentido al artículo constitucional, tanto al 24 como al 130, con respecto a este tema. Habemos mexicanos en este país que hemos sido discriminados por nuestras creencias. Yo he sido discriminado por mis creencias religiosas y nosotros decimos, un Estado laico le da libertad a sus ciudadanos de decir o no decir si uno profesa o no profesa una religión. Creemos absolutamente en el Estado laico y en la separación de funciones entre el Estado y las iglesias. Eso es. Vamos a pedirle ahora, en este último bloque, a Marlene Gómez que formule su pregunta. Marlene. Gracias. Buenas noches, presidente. Mi pregunta es si usted considera que la rendición de cuentas por parte de los representantes políticos es una justificación de sus acciones o es una obligación por ser servidores públicos. Gracias. Trabajaba yo en una institución financiera del gobierno mexicano cuando entró en vigor la Ley de Información y Acceso. Hijo, de manera increíble. La instrucción es, ¿cómo le hacemos para darle la vuelta? ¿Qué se pone público y qué no se pone público, ¿no? Nosotros creemos que ahí ya no hay vuelta de hoja. O se hace público todo y todos los gobernantes dan cuenta a los mexicanos de la manera en que se gasta nuestro dinero, o simple y sencillamente no merecen ser servidores públicos, ¿no? Ojalá la ley tuviera de manera punitiva para todos esos funcionarios que buscan eludir, dar este tipo de información, pues no solamente con inhabilitaciones administrativas, sino inclusive hasta de carácter penal, que nos obligue a todos los que seamos funcionarios públicos a acabar con los privilegios de la clase política mexicana, porque eso es justamente uno de los mayores problemas y una gran manera de atacarlo es a través de la rendición de cuentas. Rápidamente le pregunto, ¿quedó satisfecho con el desarrollo de la legislación última sobre transparencia o hay que revisar ese tema? Nosotros sentimos que cada vez hay más avances. Esto es más que claro. Cada vez se avanza más. Ahora la pregunta es, ¿y se están encontrando nuevas fórmulas de eludir la ley? ¿No? Es de manera increíble cómo de repente el servidor público no entiende que hay que acatar la ley en este país. Creemos, vuelvo a insistir, que solamente lo único que hace falta es poner acciones más contundentes en contra de los funcionarios que oculten información por X o por Y. Muy bien. Paulina Villaseñor, por favor. Hola, buenas noches. Soy estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM y mi pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el Partido Encuentro Social para poder mantener su registro? Mira, la gran fortaleza de nosotros es la estructura territorial que hemos desplegado a lo largo y ancho de nuestro país. Y esta es una estructura territorial
de gente que en su gran mayoría no ha participado en política. Nosotros intentamos 282 asambleas de los 300 distritos electorales y nos salieron 249. Tenemos afiliados en todo el país. No hubo un estado de la República donde por lo menos no realizáramos la mitad de las asambleas. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal realizamos las 27 asambleas al primer intento. Eso es, digamos, nuestra fortaleza, digamos, desde el punto de vista estructural. Pero por las circunstancias políticas que estamos viviendo, yo creo que nuestra mayor fortaleza es que nosotros sí estamos buscando ser un canal de participación ciudadana de gentes comunes y corrientes que busquen acceder al poder público, que busquen acceder a algún cargo de representación política. Hoy, 8 de cada 10 candidatos de nosotros a diputados federales nunca habían participado en política. La gran mayoría de nosotros nunca habían participado en política y nosotros sentimos que vamos a venir a refrescar la vida nacional y estamos muy convencidos que si la ciudadanía oye nuestras propuestas y se dan cuenta que somos gentes comunes y corrientes, vamos a obtener muy buenos resultados. Oiga, hay en su discurso general una insistencia muy clara en el tema del fuero. ¿Ustedes, en caso de ser electos, renunciarían al fuero? El 1 de septiembre vamos a meter una iniciativa, ya cuando tengamos grupo parlamentario, para eliminar todos los fueros a todos los niveles de gobierno y que sea la Constitución General de la República quien lo promueva. Por lo pronto nosotros de manera simbólica, el 1 de septiembre, los diputados que salgan electos por Encuentro Social van a renunciar al fuero. Eso es. Denise Maldonado, te ruego que formules la pregunta. Hola, soy estudiante de Ciencia Política en la UNAM. En su plataforma el partido propone la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo garantizarían el combate a la corrupción? Sí. A través de la Auditoría Superior de la Federación. Es el Congreso, en un sistema democrático, quien tendría que estar haciéndole la contraparte al Poder Ejecutivo. Debería ser la auditoría del Congreso quien determinara todas las penas, todas las medidas, todas las maneras de auditar los recursos públicos. Imagínense, esto ha sido una de las grandes tragedias de este país, que los empleados del propio Poder Ejecutivo son los que le revisan sus cuentas. Desafortunadamente, también la Secretaría de la Función Pública ha sido utilizada de manera perniciosa y con motivos políticos para perseguir a funcionarios que hemos querido, y es mi caso, que hemos querido hacer las cosas bien, nos avientan el aparato burocrático de la función pública y luego tenemos que andarnos defendiendo. Evidentemente, los que no tenemos colas que nos pisen, siempre vamos a salir triunfantes y avante a pesar de ese tipo de cosas. La Secretaría de la Función Pública es solamente hoy un aparato político, no de revisión de las cuentas públicas. Esa debe ser la función del Congreso mexicano. Oiga, el sistema anticorrupción que ahora tiene bajo su, digamos, yugo el Senado, ¿qué opina de él? ¿Cree que debe pasar tal como está? De ninguna manera, de ninguna manera. Esa iniciativa no debe de aprobarse. Justamente el Partido de Acción Nacional empezó esta iniciativa y de manera irónica, porque así es la historia, de manera irónica, el día que ellos presentan esa iniciativa, detienen al señor dueño de Oceanografía, símbolo de la corrupción de los sexenios panistas, lo detienen ese día. Hoy estos señores nos dicen que en sus gobiernos no había corrupción. Por favor, hay un gran error en esa iniciativa. Debe el fiscal anticorrupción ser nombrado por las personas que él debe vigilar e incluso perseguir. Es absolutamente absurdo. Al fiscal anticorrupción de este país lo deben de nombrar las universidades públicas, lo deben de nombrar asociaciones civiles, ONGs, no lo deben de nombrar a los políticos que los va a perseguir. Y esta es nuestra propuesta, por cierto, para todos los órganos constitucionales como el INE o como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o como el IFAI, que no sean nuestros legisladores quien los nombre, porque entonces su nombramiento está viciado de origen. Entiendo. Vamos a tomar ahora la pregunta de Denis Herrera. Denis, por favor. Sí, gracias. Soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de aquí de la UNAM. ¿Y usted cree importante la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos y por qué? Absolutamente. No hay una manera de vivir en un régimen democrático si no hay rendición de todos los servidores públicos a todos los niveles. Yo pongo un ejemplo. Algún día tuve la oportunidad de ser oficial mayor en una Secretaría de Estado. Había 546 personas trabajando en esa oficialía. Cuando hicimos una reingeniería, nosotros nos dimos cuenta
que necesitábamos solamente 132 personas. ¿Qué crees? Me sacaron por andar haciendo esas propuestas tan osadas, porque ahí hay que irse a callar, ser parte de ese sistema político, no querer eficientar los procesos que hay en los gobiernos, ¿no? Y hoy tenemos una burocracia espantosa, y es porque no ha habido rendición de cuentas, ¿no? Con unos salarios impresionantes, gente que no hacía nada, no podíamos nosotros seguir ahí. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, por favor, creen plazas o denos nuevas plazas. Decíamos, pues ahí están esas. Llévense estos porque aquí no hacen nada. Eso es imposible en este país y desafortunadamente hay una larga historia de no rendición de cuentas, ¿no? Muy posiblemente resultado de toda esa dictadura priista que tuvimos durante tantas y tantas décadas y que después se han ido absorbiendo por distintos partidos políticos y se está buscando a toda costa evitar rendir cuentas. ¿Considera usted que el INE es un organismo imparcial, presidente? Mire, yo considero que el INE tiene una excelente composición, pero desafortunadamente, como lo dije hace un rato, muy posiblemente muchos de ellos, si no es que la mayoría, también serían consejeros ahí en el Consejo General del INE, pues por sus capacidades académicas, profesionales, pero el hecho que los haya nombrado otra vez esta partidocracia nacional en la que vivimos, donde 3 partidos se pusieron de acuerdo y anduvieron entre palomeando y no, nosotros estábamos en el proceso de registro, en la transformación del IFE al INE, justo nos agarró en el proceso de decisión ya para ver si nos iban a dar registro como partido político y vimos la manera tan antidemocrática, debo de decirlo, de ese nombramiento. Ahora, yo sí creo que el Consejo General del INE está haciendo lo mejor que puede. Nos dimos cuenta nosotros cuando calificaron el registro como nuestro partido, que fueron absolutamente imparciales y nosotros tenemos que decir, porque esa es la experiencia que tuvo Encuentro Social, que hemos encontrado a un INE excelente, que están buscando hacer bien las cosas. Ojalá la ley les alcance porque la ley tiene sus claroscuros y tiene muchas cosas no de fácil cumplimiento. Muy bien, pues estamos conversando con el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, y agradezco mucho al auditorio de TV UNAM que nos siga acompañando en este diálogo con el presidente del Partido Encuentro Social. Lo haremos con los dirigentes de todos los partidos en sucesivos programas. En este último bloque, presidente, le toca a usted hablar. Muchas gracias. Uno de los principales objetivos que tenemos como partido es levantar una nueva generación de políticos en México. Ese es justamente nuestro sueño y ese es justamente nuestra aspiración. Allá en el norte de la Ciudad de México, donde yo soy originario, ¿no? Decimos que los que ya bailaron que se sienten, ¿no? Y nos daría mucho gusto que hoy los ciudadanos se dieran cuenta del poder de su voto y que empecemos a cambiar a la clase política de nuestro país. Esa es nuestra gran aspiración y posiblemente uno de los más grandes objetivos, que haya un renuevo no solamente generacional, sino de personas que vengan verdaderamente a tratar de servir a nuestro país a través de la función pública. Sentimos que en nuestro país se ha creado una partidocracia hegemónica con 3 partidos políticos y hoy es muy difícil distinguir entre un gobierno del PAN, de uno del PRI y de uno del PRD. Básicamente gobiernan igual. No se puede ver un rasgo distintivo entre un gobierno y otro gobierno. Y nosotros estamos llamando a la ciudadanía para que acabemos con este tripartidismo pernicioso, porque eso fue lo que obstaculizó la transición a la democracia. Si hace unos años todo se dirimía al interior del PRI y en el PRI podíamos encontrar gente de derecha, de izquierda, hasta de extrema derecha y hasta de extrema izquierda. Y ahí había un pacto secreto, ¿no? Que se esperaban 3 o 6 años y que se repartían el botín o la rebanada del pastel. Bueno, ese sistema priista solo fue sustituido por un tripartidismo, ¿no? Donde encumbrado por algunos, o más bien cobijado por algunos partidos satélite, justamente sigue siendo lo mismo. En Encuentro Social lo decimos y lo decimos de frente, ni vamos a ser satélite, ni vamos a ser apéndice
de un sistema político que es lo que ha impedido que a este país llegue la transparencia y llegue la democracia. Por ejemplo, una de nuestras propuestas más importantes es que queremos que el Congreso de la Unión haya una representación pura. Si un partido saca el 5% de los votos, pues que tenga el 5% de los diputados o el 5% de los senadores. Hoy el PRI Verde tiene 38% en la elección para diputados y tiene el 51% en la Cámara de Diputados. Ese tipo de cosas son las que prohíben los avances y los acuerdos al interior del Congreso. Nosotros queremos que los pactos por México sean públicos y que sean en la Cámara de Diputados, que ahí es donde se dialogue y se hagan gobiernos. Nosotros en nuestra propuesta está que queremos reducir a 300 diputados la Cámara. De esos, 200 serían electos por mayoría relativa y 100 por los más votados de los distritos, de tal manera que se pueda completar el porcentaje para que sea fiel representativo de lo que saca un partido en las elecciones. Nosotros sí queremos una reforma política a fondo. Nosotros sí queremos que se transformen las instituciones y la única manera de lograrlo es invitar a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes que van a votar por primera vez a que no voten por los partidos de siempre. Que vayamos el próximo 7 de junio a votar por gente diferente y que hagamos un equilibrio político hoy tan necesario en nuestro país. La única opción nueva que tiene nuestro país es Encuentro Social. 3 partidos obtuvimos el registro. Uno es la división de otro partido político y ya fueron probados en las urnas. Otro es el tercer registro que tienen como partido político. El único partido nuevo y verdaderamente de ciudadanos es Encuentro Social. Pues en sus propias palabras, el presidente del Partido Encuentro Social, ha sido un placer conversar con usted. Agradecemos, por supuesto, su presencia y su disposición a dialogar con nuestro auditorio. Muchas gracias. Y bueno, pues lo invitamos a que siga de cerca este programa. Dialogaremos, por supuesto, con los dirigentes de otros partidos para que usted tenga de primerísima mano sus propuestas y pueda, por supuesto, emitir un voto informado. Yo soy Leonardo Curcio. Nos vemos la semana próxima.